darle la bienvenida a un gran compañero, a un admirado periodista, a un periodista de a pie, al gran escritor también, Jesús Lemus, quien quiero yo insistirle esto hasta el cansancio, se lo quiero plantear así porque es el tema del que vamos a hablar. Él fue uno de los perseguidos, de los periodistas perseguidos en el sexenio de Felipe Calderón, luego de que diera a conocer con sus investigaciones, con todo el rigor periodístico, que había algún tipo de vínculo entre la hermana de Felipe Calderón con un miembro del crimen organizado en Michoacán, y también reveló los vínculos de Genaro García Luna precisamente con la delincuencia organizada. Te saludo con mucho gusto, querido Jesús. Es siempre fantástico poder compartir este micrófono contigo. Yo hasta me sonrojo, digo, híjole, estoy hablando con un personaje histórico. ¿Quién soy yo, querido Jesús? Te saludo con mucho gusto, mi querido Toño Ruiz. Siempre un placer poder platicar contigo. No, pues aquí el siempre agradecido soy yo, maestro, poder estar en este espacio contigo. Por supuesto, saludando a mi querido Vicente Serrano y a mi querida Ceci, por supuesto. Aquí estoy a tus órdenes, maestro, como siempre. Pues vamos a aprovechar tu gran conocimiento, lo que tú has enfrentado. Fíjate que en las declaraciones que hizo, tú lo sabes perfectamente, Sandra Ávila, la reina del sur, para un compañero youtuber que se identifica como Doble G, habla de cómo es que ella también fue chivo expiatorio en tiempos de Felipe Calderón. Bueno, habla de cómo es que considera al sexenio de Felipe Calderón el más cruel en la historia de México. Habla de una serie de irregularidades, situaciones terribles. ¿Qué te parece que escuchamos juntos parte de estas declaraciones que hace Sandra Ávila? Porque así como a ti, pues ella dice que le fabricaron delitos. Esto es algo que también hemos planteado y platicado con Paco Cruz. Nos habló de cómo pues ella en efecto tiene familia, que en efecto tiene mucha historia precisamente en ese ámbito, pero que le fabricaron delitos para pues ser parte de los trofeos en la administración de Felipe Calderón, cuando pues en la realidad por dentro todo estaba muy carcomido, todo era muy oscuro. Vamos a escuchar rápidamente y lo platicamos, querido Jesús. Y quiero decirle muy especialmente al expresidente Felipe Calderón que su sexenio es el más cruel y fatal que ha tenido México. Un sexenio sangriento donde las estadísticas, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, donde ha sido el sexenio más sangriento, donde ha sido el sexenio donde hubo más violaciones a los derechos humanos y a la ley, donde fui su chivo expiatorio, fui la primera persona que él detuvo en su sexenio y me fabricó un delito para poder sentirse un buen presidente o un buen mexicano, cuando él colaboraba directamente con cárteles mexicanos, donde él recibió mucha de su fortuna que tiene ahora, que gozan él y su esposa y su familia, de narcotráfico. ¿Y quién lo juzga? Y tenemos muy claro a García Luna, que está siendo juzgado en México y donde se le han comprobado muchos delitos de sus principales colaboradores de Felipe Calderón. ¿Por qué García Luna es enjuiciado y Calderón no? Si era jefe de García Luna. Pues exactamente. Yo te hago esa pregunta a ti, querido Jesús Lemus, ahora que nos vas a dar este panorama y este perfil de Sandra Ávila, la reina del Pacífico. ¿Por qué está detenido y está siendo enjuiciado García Luna y no Felipe Calderón? Te escuchamos, querido compañero. Bueno, mi querido Toño, la verdad es que lo que refiere Sandra Ávila Beltrán, pues tiene mucho sentido. O sea, mira, es un tema que se ha tocado muchísimo ya en medios por parte de investigaciones periodísticas de muchos periodistas que hemos estado en el ajo investigando el tema de Felipe Calderón, García Luna y el narcotráfico. Pues no soy el único, somos muchos, somos fácilmente una docena de periodistas los que hemos referido mucho esta versión. Que lo diga Sandra Ávila, bueno, pues ella es una protagonista muy activa del narcotráfico en México. Recordemos que ella estuvo procesada precisamente por narcotráfico, por
situaciones que de su relación con un grupo de colombianos que estaba ingresando cocaína hacia México y que, bueno, también no se puede disociar a la señora Sandra Ávila Beltrán de la actividad delincuencial, eso también hay que decirlo, ¿no? Pero sin duda alguna su calidad como persona, como presa del régimen de Felipe Calderón, pues también tiene mucho peso y mucha importancia. Ella más que nada, que estaba desde adentro, desde el narcotráfico, puede entender claramente cuáles eran las relaciones de Felipe Calderón con el narcotráfico. Y está muy claro, mi querido Toño, lo que dice Sandra Ávila. Sandra Ávila conoce lo que es la estructura interna de los grupos del narcotráfico. Ella ha operado como narcotraficante. Ella ya pagó seguramente los delitos que tenía que pagar, que le atribuyeron. Ella dice que le fueron algunos delitos, le fueron imputados falsamente. Yo difiero un poco de que haya sido imputada falsamente Sandra Ávila Beltrán, pues existen muchos antecedentes de su presencia y su participación en el narcotráfico. Sin embargo, con lo que me quedo es con lo que refiere que sí es Felipe Calderón uno de los principales promotores de las relaciones narcoestado y que sin embargo hoy no está siendo ni siquiera investigado, que es lo más lamentable, Toño, ni siquiera investigado por ninguna instancia de justicia, procuradora de justicia en México. Me refiero ni a la Fiscalía General de la República, ni a ninguna fiscalía en ningún estado del país tiene abierta una carpeta de investigación sobre Felipe Calderón. Cuando, insisto, existen los testimonios periodísticos, por supuesto, que son demostrables todos ellos de la relación de Felipe Calderón con el narcotráfico. Yo lo sostengo, por supuesto, y lo he planteado de manera periodística también en mi libro El Licenciado, como el Barbas, Arturo Beltrán Leiva y el Mayo Zambada, en alguna ocasión se reunieron en presencia de Sergio Enrique Villarreal Barragán para acordar la forma de cómo iban a trabajar en la administración del presidente Felipe Calderón. Esto fue meses previos a que Felipe Calderón asumiera el cargo como presidente de la República, y en ese momento tanto el Barbas como el Mayo Zambada acordaron pagarle un soborno de $20 millones a Felipe Calderón para que pusiera en ese lugar al que entonces para que pusiera en el lugar de la Secretaría de Seguridad Pública al que entonces era el titular de la Agencia Federal de Investigaciones, Genaro García Luna. ¿Por qué? Porque tanto el Barbas Beltrán Leiva como el Mayo Zambada ya habían estado trabajando con Genaro García Luna, sabían de la buena relación que tenían con él, y esto, por supuesto, les facilitaría mucho las cosas para poder entenderse en una protección del Estado hacia el cártel de Sinaloa y hacia el cártel de los Beltrán Leiva. Ese acuerdo, que te digo, está escrito porque yo lo escribí y los periodistas lo que escribimos, pues lo sostenemos porque tenemos los elementos suficientes para ello. Y yo refiero que Felipe Calderón recibió un soborno de manos de Sergio Enrique Villarreal por $20 millones. Un soborno que le fue entregado en varias administraciones, en varias entregas de dinero que hizo el propio Sergio Enrique Villarreal Barragán, que llevó ese dinero incluso a la oficina, a la residencia oficial de Los Pinos, en donde echó varios viajes. Están por lo menos documentados, no nada más por mí, sino por otros periodistas, por lo menos están documentados 4 viajes que echó el Sergio Enrique Villarreal Barragán, el Grande, para hacer entrega de ese dinero a Felipe Calderón, siendo Felipe Calderón presidente de la República. Entonces, sí hay muchos elementos. Claro que sí, mira, afortunadamente, Toño, Sergio Enrique Villarreal todavía se encuentra vivo, está como testigo protegido del gobierno de Estados Unidos, vive muy cómodamente en alguna parte de Texas, bajo el cuidado de la agencia, bueno, de la DEA, para mantenerlo como testigo protegido, y afortunadamente él seguramente un día podrá deposar claramente lo que hay en torno a las relaciones perversas de narcotráfico de Felipe Calderón con los cárteles del Sinaloa y de los Beltrán Leiva. Ahí está establecido eso, pero lo más lamentable, Toño, es que pese a que existe esa evidencia, pese a que existe el testimonio no nada más periodístico, sino también de muchos narcotraficantes que han tenido que deposar, han tenido que declarar en sus declaraciones ministeriales de cómo recibieron protección del gobierno de Felipe Calderón,
A pesar de ello, no hay una sola investigación, no hay una sola carpeta de investigación en contra de Felipe Calderón en México. En Estados Unidos sabemos que el próximo juicio de Genaro García Luna, que se podría posponer está programado para el 27 de octubre, pero que se podía posponer para el 9 de enero, porque así lo está pidiendo su defensa, 29 de enero del 2023, sabemos que va a salir el nombre de Felipe Calderón y podría ser el inicio de una gran investigación contra el expresidente mexicano por sus nexos contra el narcotráfico. Eso es en cuanto a la justicia norteamericana. Lamentablemente en México, mi querido Toño, pues tenemos una fiscalía que parece estar decidida a proteger a todos los delincuentes del pasado y parece ser que no va a ir contra Felipe Calderón porque ni siquiera hay una orden de investigación, ni siquiera hay una carpeta de investigación iniciada que tenga que ver con delitos de narcotráfico sobre Felipe Calderón. En estos momentos la Unidad de Inteligencia Financiera está haciendo una investigación sobre el patrimonio de Felipe Calderón, pero nada más es con relación a si hubo un enriquecimiento ilícito con recursos del gobierno federal. Pero no hay nada en México que apunte hacia la posibilidad de tratar de conocer si Felipe Calderón estuvo relacionado o no con el narco. O sea, en México la Procuración de Justicia pues sigue debiéndonos mucho a los mexicanos y habrá que esperar, mi querido Toño, habrá que esperar a ver qué dicen los gringos en ese sentido y a ver si ya sí se ponen las pilas, si se agilizan más la investigación y seguramente esto se habrá de fortalecer, te digo, a partir de que se comience el juicio formal contra Genaro García Luna. Es lo que te iba a plantear, querido Jesús. Tenemos una fiscalía que pues evidentemente actúa de una manera muy cuestionable, pero hay indicios, como bien mencionas, de que no solamente Felipe Calderón, sino una serie de personajes sean mencionados en ese juicio de Genaro García Luna. Se habla de cómo es que van a estar presentando las pruebas de cómo sobornó a periodistas, amenazó a periodistas, a directores de grupos editoriales. Pues vamos, con esto se vincularía a una serie de personajes. Pero yo te quiero preguntar a ti, si en México no están de ninguna forma investigando siquiera a Felipe Calderón, ¿cuál sería la línea de investigación con la que podría enfrentar acusaciones formales acá en Estados Unidos? Te lo pregunto porque acá pues habría otro tipo de delitos que pudo haber cometido. En México se habla incluso de delitos por crímenes de lesa humanidad, se habla de genocidio, se habla de esta parte de narcotráfico, por los vínculos y etcétera, situaciones que, insisto, no están siendo investigadas. Acá en Estados Unidos, ¿cuál sería la línea de investigación que podrían tener las autoridades frente a un personaje como el expresidente de México, Felipe Calderón? Bueno, yo creo que son muchas las líneas de investigación para afincar muchos delitos, sin duda alguna, a Felipe Calderón. Yo creo que la primera es corrupción, mi querido Toño. El primer punto que creo que debe de estar ya pesando en el ánimo de muchos fiscales en Estados Unidos que se están sobando las manos, te voy a decir, porque quieren con ello demostrar la eficiencia de la DEA en su lucha extraterritorial contra el narcotráfico, pues creo que ellos están pensando claramente en ver esa relación, en encontrar esa relación que hubo entre, dice Felipe Calderón, yo no sabía qué hacía el secretario de Seguridad Pública, pero por supuesto que la DEA sabe y ha establecido claramente que Genaro García Luna no hacía nada al frente de la Secretaría de Seguridad Pública sin que no lo supiera el propio Felipe Calderón. Entonces ahí va a estar la primera línea, que sería la de colusión con Genaro García Luna y corrupción con grupos del narcotráfico al haber aceptado un soborno para colocar a un secretario de Seguridad Pública a modo para cubrir los intereses de los grupos, de los dos principales grupos del narcotráfico de aquel entonces, el cártel de Sinaloa y el cártel de los Beltrán Leiva. Entonces creo que podría ser esa la principal línea de investigación. No me atrevo todavía a señalar, mi querido Toño, con relación a otras posibles líneas de investigación, con relación a desaparecidos y con relación a ejecutados. Pero lo que sí estoy seguro es que por el lado del dinero es por donde pueden encontrar justamente esa perversidad de la relación de García Luna y Felipe Calderón cubriendo a los narcotraficantes mexicanos. Y te quiero decir esto, nos acabas de plantear que
tú y una decena de periodistas con todo el rigor periodístico han planteado los indicios, han planteado con pruebas que existió una relación entre Felipe Calderón y el crimen organizado. Vamos, hay compañeros que incluso plantean con pruebas que era Felipe Calderón el que presidía mismas reuniones con miembros del crimen organizado. Se ha hablado de cómo es que pudo haber llegado incluso esto hasta Los Pinos, ¿no? Que fueron invitados a Los Pinos, etcétera, etcétera, etcétera. En esta realidad que nos plantea sobre el actuar de la Fiscalía y lo que en algún momento le cuestionó Ricardo Monreal, imagínese usted, ¿no? Que nos ve, que nos escucha. Ricardo Monreal le cuestionaba a Vicente y le reclamaba que él como periodista no fuera a hacer las denuncias. Obviamente Vicente le dijo, bueno, ¿por qué no le cuestiona esto a Loret de Mola, por ejemplo, o a Brosito? Ese no es el papel en todo caso de los periodistas, pero si así fuera, ¿cómo nosotros como ciudadanos en México, como ciudadanos de a pie, ciudadanos y ciudadanas de a pie, podríamos establecer una denuncia con tal de que la Fiscalía sí abra una carpeta de investigación en contra de Felipe Calderón? Nos dices que en estos momentos la Unidad de Inteligencia Financiera ya analiza sus cuentas y etcétera, pero en cuestiones penales, ¿puede llegar algún, tú que tienes conocimiento de esto, puede llegar a cualquier ciudadano a decir, oigan, con estos indicios planteados por Jesús Lemus, por Anabel Hernández incluso, por Francisco Cruz, quiero hacer una denuncia al expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa? ¿Se puede eso? Sí, mi querido Toño, tú acabas de decir una gran verdad. Mucha gente cuestiona y a mí también me han dicho muchos, oye, ¿por qué si tienen los elementos, por qué no vas y te presentas ante la Fiscalía y haces la denuncia contra Felipe Calderón? Y yo les he dicho, bueno, pues porque simplemente, como tú lo acabas de referir, Toño, esa no es función del periodismo. El periodista no es un ministerio público, el periodista no es un policía, no es un juez, el periodista es solamente un denunciador de hechos, y lo que hace uno como periodista es presentar las evidencias ante la opinión pública. Lo que sí puede hacer la gente es tomar, como tú dices, aquí tengo el trabajo de Jesús Lemus, de Anabel Hernández, de Paco Cruz, de cualquier periodista que haya hecho un trabajo de investigación seria, tomarlo y decir, y yo me posesiono como ciudadano, y sí puede, cualquier ciudadano pues está en su derecho de decir, con base en esto que se señala en este periódico, en este libro, en este trabajo informativo, vengo a presentar denuncia formal contra Felipe Calderón por los delitos que correspondan. Simplemente el Ministerio Público será el responsable entonces de llevar a cabo la indagatoria, y entonces sí, si el Ministerio Público considera que el periodista debe de acudir para explicar en qué términos hizo la investigación y cómo está sustentada la información, pues ahí sí ya tiene uno que acudir ante el llamado de la justicia. Pero mientras no puede uno por sí mismo, mi querido Toño, no puede uno tomarse la atribución de decir, yo investigué y yo voy y denuncio. No, yo investigo, y la función principal de todo texto informativo, de todo trabajo informativo, es justamente esa, la de que accionar a la autoridad o accionar a la propia sociedad. Nosotros, los periodistas, nos mantenemos al margen de acciones a partir justamente del trabajo informativo, porque si no estaríamos teniendo como muchas funciones dentro de un proceso. Entonces nuestro trabajo es simplemente como informadores, mi querido Toño. No podemos transgredir esa función porque sería entonces ya antiético, sería hasta inmoral hacer un trabajo y luego con base en ese trabajo ir a presentar denuncia penal contra otro personaje, ¿no? Ahí ya le corresponde a la gente, a la sociedad. Si Ricardo Monreal decía que fuera Vicente a poner una denuncia, pues está muy mal Ricardo Monreal. Me extraña que sepa tanto de derecho cuando realmente la función del periodista es únicamente develar, denunciar lo que nadie quiere que se sepa. Así es, ni modo que vayamos nosotros como Xóchitl Gálvez, ahí nos grabemos mientras vamos en la bicicleta o el triciclo y digamos, ay, aquí venimos a presentarla entre nuestras entrevistas, nuestras investigaciones, para que hagan una investigación ustedes. Pues no, eso no puede ser. Pero vamos a seguir muy, muy pendientes y esperando que la Fiscalía General de la República pues busque tal vez llevarnos esa tan anhelada, constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Y le pido a don David que nos grabe, querido Jesús. Vamos a otro tema muy importante. México, en efecto, estoy convencido, enfrentó una terrible destrucción en los últimos años. Una
un derrumbe absoluto de nuestras instituciones que ya estaban de por sí muy frágiles. Se enfrentó también pues a serios problemas de corrupción y de entreguismo de nuestros recursos a empresas y a entidades extranjeras. Esa ha sido la realidad. Nos arruinaron y el que culminó esta ruina es Enrique Peña Nieto, pero nos arruinaron los últimos presidentes que en un país que ya enfrentaba muchos problemas desde tiempos de Carlos Salinas de Gortari. Hoy, el presidente López Obrador dedicó un largo tiempo de su conferencia de prensa mañanera para detallar cómo es que desde 1988 los políticos del PRI y del PAN han estado entregando lo que no les corresponde, lo que es nuestro, y han estado haciendo acuerdos que derivaron en una crisis terrible, en una desigualdad impresionante, y en esta crisis también de seguridad a la que nos enfrentamos. No les gusta reconocer eso, pero en efecto, y esto es una situación completamente sociológica, la violencia, la inseguridad responde absolutamente a la desigualdad. La violencia la inseguridad, el crimen organizado, el crimen en lo general, es una respuesta a las fallas a la sociedad, a la gente de más escasos recursos. Esa sí es la realidad, no lo quieren aceptar de esa forma. Y te digo, hoy el presidente así lo planteó, y bueno, continúan desde esa oposición ausente y preocupante, puesto que nada más utiliza memes y etcétera. El mismo Felipe Calderón publica memes y cartones, ¿no? en sus redes sociales, sin hablar del tema de García Luna. Eso está muy calladito. De esto no hablan, esto es lo que no se plantean. Y yo sé que tú pues tienes un análisis más a fondo sobre precisamente cómo es que esas reformas en sexenios pasados nos arruinaron y que hoy pues en todo caso se está buscando contrarrestar, y eso no va a ser en 6 años, va a ser una cuestión generacional, querido Jesús. Sí, mi querido Toño, lo que decía hoy el presidente de la República, bien interesante en la conferencia mañanera, es difícil que lo podamos revertir apenas en la mitad de un sexenio que llevamos de transformación. Es difícil que podamos revertir pues tantos años de neoliberalismo que, como dijo el presidente, nos saquearon tanto más que cuando fue la época del virreinato. Entonces ya desde ahí vemos la dimensión del saqueo que fue. Ahora, el saqueo que se hizo en el tan solo hablando del periodo de Carlos Salinas de Gortari hasta el día de hoy, que va de la administración del presidente López Obrador, pues es bien interesante lo que dijo el presidente, porque ya revisando cifras y números, hay que decir, mi querido Toño, que desde que Carlos Salinas de Gortari asumió el cargo hasta el día de hoy, se han hecho 126 modificaciones constitucionales. La Constitución, que es la madre de todas las leyes en México, se ha modificado 126 veces. De esas 126 veces, desde Enrique Peña Nieto hasta Carlos Salinas de Gortari, fueron las modificaciones para privilegiar a un grupo élite, a un grupo de poder, a grupos económicos que se beneficiaron con esos trabajos. Y en lo que va del presidente López Obrador, las transformaciones, las modificaciones que se han hecho a la Constitución, pues ha sido todo lo contrario. Ha sido para quitar privilegios, ha sido para beneficiar a los más pobres y para darles servicio del Estado a la gente más desprotegida de México. Esa es la gran diferencia. Mira, de las 126 modificaciones que se han hecho desde Carlos Salinas de Gortari hasta el día de hoy en México, modificaciones constitucionales, 17 han sido propuestas por el presidente López Obrador. Otras 27 fueron por el presidente Enrique Peña Nieto. Felipe Calderón ordenó modificaciones en 35 veces, Vicente Fox en 16, Ernesto Zedillo Ponce de León en 17 y Carlos Salinas de Gortari en 14. Es decir, el rey de las modificaciones de la Constitución es justamente Felipe Calderón, quien ha modificado el 27.7% de las veces que la Constitución se ha visto transformada. Entonces, con esto se viene, por supuesto, a tierra lo que decía la senadora Lili Téllez, y cito, que el presidente López Obrador era un violador de la Constitución mexicana. Entonces, por supuesto que nada más alejado de la realidad. López Obrador la ha modificado 17 veces,
pero son 17 veces que le ha puesto la Constitución al servicio de los mexicanos, de los más pobres, de los más necesitados, de las clases sociales, pues, más populosas, mi querido Toño. El resto, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, pues modificaron la ley, pero para privilegiar a grupitos que son los que se fueron apoderando poco a poco del México que hoy tenemos, pues en pedazos que estamos reconstruyendo. Y mira, tan es así que Carlos Salinas de Gortari, hay que recordar que entre las modificaciones más importantes fueron aquellas que tuvieron que ver con la modificación del artículo 27 constitucional, cuando el ejido dejó de ser una célula de producción rural, de producción agrícola, para convertirse en propiedad para que pudiera ser comprado suelos agrícolas, no para producir por encima, sino para sustraer lo que estaba debajo de ese suelo por las empresas transnacionales, las empresas mineras. Ahí Carlos Salinas de Gortari fue el que propició el despojo que luego se materializó en otros gobiernos. Ernesto Zedillo Ponce de León, por ejemplo, desincorporó parte de la riqueza nacional. Ahí le llamaron desincorporación, pero realmente fue un robo. La entrega, por ejemplo, de los ferrocarriles, y él continuó también con la entrega bancaria de la que ya había iniciado Carlos Salinas de Gortari, cuando con los bancos pues se benefició a muchos empresarios mexicanos. Vicente Fox pues continuó también en la modificación de leyes y sustancialmente la mayoría de las veces que se modificó la ley pues fue para disminuir el cobro de impuestos a los grandes potentados. Continuó también con la entrega del recurso, del recurso natural, del suelo. Felipe Calderón, no se diga, estableció las bases en la Constitución, pues para que luego llegara Enrique Peña Nieto, hiciera un gran dispendio de lo que fue los recursos naturales. Y Enrique Peña Nieto fue el gran ejecutor de todas las reformas constitucionales que poco a poco fueron labrando Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón para llegar a la cumbre del arrebato de la riqueza mexicana, que fueron las reformas estructurales que hoy conocemos y que fueron aplaudidas, Toño, hay que recordarlo, fueron aplaudidas por muchísimos periodistas, por muchísimos medios que dijeron que solamente con la reforma energética México alcanzaría el desarrollo tan anhelado y el discurso trillado del empleo y del desarrollo a los pueblos y todas esas falacias, mi querido Toño, pues esas se las debemos justamente a los medios que sirvieron a estos bandidos que están ahí en pantalla y que robaron al país, no con una pistola, sino a través de la modificación de las reformas de la Constitución, cosa que hoy el presidente de la República ha puesto en el plano de la historia y ha dicho, pues ahí están las modificaciones y hay que ir revisando. Yo hago una revisión muy extensa de este tema, mi querido Toño, en el libro Jaque a Peña Nieto, en donde expongo cómo el neoliberalismo se fue apropiando y se apropió del México que era de todos, o al menos el México que no debería de tener dueño, y que terminó en manos de unos cuantos empresarios, que por cierto, muchos de esos empresarios siguen enquistados dentro de la actual administración, como como Carlos Slim, entre otros, los Bayeres, los Germán Larrea Mota Velasco, los Ricardo Salinas Pliego. Esos fueron los principales beneficiarios de todas las reformas constitucionales y hoy ahí están todavía enquistados en la Cuarta Transformación. Aquí tengo el libro, Jaque a Peña Nieto, yo se lo recomiendo, por favor, léalo, es muy, muy interesante y qué bueno que se puedan vislumbrar este tipo de situaciones. Había gente que se estuvo quejando, ¿no?, de lo larga que fue la explicación precisamente del presidente López Obrador ante esta serie de reformas que ocurrieron en el periodo neoliberal, pero creo que es importantísimo que todos lo sepamos, porque verdaderamente, ¿qué mexicano o qué mexicana en su sano juicio va a estar de acuerdo con que se entreguen los bienes de la nación por cacahuates? Yo he insistido esto hasta el cansancio, querido Jesús, querido público consentidor, que yo no estoy en contra del libre mercado, de la libre participación de las empresas, de la inversión privada y la inversión extranjera. Eso es absolutamente necesario para un país, pero no puedes entregar recursos de la nación, no puedes entregar empresas de la nación por cacahuates, que fue lo que pasó en ese periodo neoliberal. Esos políticos, a sus cuates, les dieron los mejores contratos, las mejores situaciones, afectando a todo el pueblo de México, y ellos quedándose con una tajada. Pues eso es
terrible, y eso, yo insisto, ¿qué mexicano, qué mexicana va a estar de acuerdo con eso? Hasta los más conservas de los conservas. Pero bueno. Por supuesto que no, Toño. Por supuesto que no se puede permitir ese tipo de situaciones. Mira, simplemente el hecho de que estos Ernesto Zedillo, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente, Carlos Salinas, ellos promovieron la modificación de la ley, por supuesto, pero creo que aquí cabe una procuración de justicia más puntual, y creo que por el solo hecho de traición a la patria, por el delito de traición a la patria, debería la Fiscalía General de la República iniciar procesos, carpetas de investigación contra los que integraron las legislaturas de aquellos tiempos y que votaron a favor de esas reformas, porque fue un robo, fue un atraco a la nación, que no podemos pasarlo así como por alto. Y creo que sí, nos van a hacer falta cárceles para meter a tanto exdiputado, a tanto exsenador que aprobó esas reformas. Nos harían falta, por supuesto, cárceles, pero por lo menos, mi querido Toño, que se les evidencie, que se vea quiénes son, que se vea quiénes son los que vendieron al país y a cambio de cuántos pesos vendieron al país por un plato de lentejas. Muchos de esos diputados, muchos de esos senadores que llegaron, déjame decirlo de esa forma, conozco decenas de esos diputados que llegaron con una mano adelante y otra atrás, así prácticamente sin tener nada, y hoy son pequeños caciques en sus localidades donde todavía viven y donde todavía muchos de ellos manejan la política local. Entonces, ahí creo que si tuviéramos un fiscal, si tuviéramos una fiscalía y si tuviéramos en ese plano la decisión de que hubiera una procuración de justicia puntual, pues creo que no bastaría con estarnos lamentando hoy de cómo han modificado la Constitución para robarnos. Creo que ahí debería estar entrando la Fiscalía General de la República, pues ahora sí, hacer un arrejoladero y que llamar a cuentas a todos estos exdiputados, senadores que transformaron la Constitución a modo de como lo que hicieron los entonces presidentes de la República. ¿No sabes cuál es el gran problema? Que no se va a poder hacer porque muchos de esos exdiputados, exsenadores, mi querido Toño, hoy militan lamentablemente dentro del partido Morena y hoy están a cambio de una transformación. Nada más por eso no se va a poder hacer nada y por eso nos vamos a tener que quedar con la espinita clavada en el corazón. Así es, y lo vamos a estar definiendo en la elección interna para presidente en 2024. Lo hemos planteado eso tantas veces, Jesús. Así que usted que nos ve, que nos escucha, fíjese quién verdaderamente tiene una idea progresista para México. A mí me comenta aquí, tiene toda la razón. Me estaba comentando una persona que ni por todo leer el oro del mundo, Toño, se me fue, aquí está Héctor Lobo, ni por todo el oro del mundo, Toño, esa riqueza pertenece al pueblo. Tiene usted toda la razón, le agradezco el comentario. Y bueno, pues hay que estar muy, muy pendientes de quiénes son los que van como lobos con piel de oveja. Mi querido Jesús Lemos, ¿qué te parece que nos compartes tus redes sociales, tus espacios para que la gente te busque, te lea siempre en tus plataformas? Gracias, claro que sí, Toño. Mira, a mí me encuentran, si me buscan, estoy en Facebook como Jesús Lemos Barajas, estoy en Twitter como @LemosBarajas y escribo también de manera periódica para el periódico Los Angeles Times, ahí salen mis publicaciones. Tengo también un canal en el que todos los días hago una serie de análisis informativos. Mi canal se llama en Twitter, no, en YouTube, se llama J.JesusLemos y ahí transmito todos los días de las 9 a las 10 de la mañana y los sábados de las 4 a las 5 de la tarde, y ahí estoy siempre en contacto con la gente, mi querido Toño, y agradecido como siempre por esta posibilidad de poder platicar con ustedes, aunque sea de vez en cuando, mi querido maestro. Mi agradecimiento es total hacia ti, querido Jesús Lemos. Estamos en contacto y mira, aquí tengo tu libro y espero que me llegue el nuevo muy pronto. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube
envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puedes seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.